Sí, es que te tengo que dar la ruta, ¿dónde está para que lo ubiques? ¿Tienes el libro de Alcohólicos Anónimos? Acá atrás. No, pero acá está. ¿Sí está? Sí. ¿Gustan agua? Traje agua. No, yo, gracias. No, gracias. Alejandra. No, gracias. ¿Tú, Ale? Bueno, pues Información pública. ¿ustedes igual de espaldas? Sí. Información pública. Ok, me falta. Manejamos el mismo principio anónimo. Bueno, gracias. ¿Cuál? De 220 a 225 llega y dice. Sería bueno. He estado viendo que pones al inicio del programa que dices que vamos a estar los miembros de Alcohólicos Anónimos en Manzana Radio, pero se repiten todos los programas que hemos hecho. Entonces, El texto. sí, Ok. no habría problema, pero no nos dice qué tema vamos a ver. Ah, ok. Entonces quiere que le ponga por ejemplo, El tema es este. Ah, bueno, entonces le voy a poner eso. No me había. Sí, no, puesto. yo No se preocupe. Yo tampoco, yo tampoco, Ah, se me fue. yo tampoco lo había visto, pues, hasta que ya lo. Entonces entras a la página y todos están igualitos. Pues. Sí. Entonces, pues, si alguien está interesado, no sabe la temática que quisiera ver, pues. Muy bien. Es que hemos hablado sobre los patrones, hemos hablado sobre los legados, sobre el servicio, sobre la familia ya hablamos, pero con el enfoque que trae el texto de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Entonces, y así cada semana le vamos variando. Este es un programa cada semana y estamos preparando un programa, como te decía, con profesionales sobre adicciones. Entonces es la idea de ese sí hacer una mesa redonda, ¿no? Sí, ya con que dé la cara. Ay, sí. Sí, ahí sí, o sea, ahí no hay Sí, problema. los ¿no? profesionales de los aliados con de los aliados, así es. Esa es la idea. Ok, entonces ya. Tú dime, toca ya cuando empezamos, ¿no? Muy bien, ya nomás voy a poner esto a transmitir. ¿Quieres dame la guitarra? Para que se siente. No, la otra, esa, para que la silla la usen también. ¿Se puede sentar usted aquí que ahí no sale? ¿Mande? Ahí no sale. Acá te puedes sentar. Ok. Aquí está. Ya después me paro allá. Aquí está fuera del. Ahorita yo les voy a llamar. Se murió la... ¿Qué es Alcohólicos Anónimos? Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. El nombre Alcohólicos Anónimos, AA y AA, y su logotipo círculo con triángulo inscrito no son de dominio público, son marcas protegidas por las leyes mexicanas y registradas por la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, AC. Es la única autorizada por la AA World Services Inc. para publicar y distribuir la literatura de Alcohólicos Anónimos en México. Contamos con una red aproximada de 14,000 grupos en todo el país, que sesionan únicamente hora y media al día en sesiones de terapia grupal de autoayuda, por lo que no contamos con centros de rehabilitación, anexos, granjas, clínicas de desintoxicación, estancias o albergue alguno. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos, no se pagan honorarios ni cuotas. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Todos los servicios que ofrecen tanto integrantes, grupos, comités u oficinas de Alcohólicos Anónimos son enteramente gratuitos. Alcohólicos Anónimos no realiza campañas para colectar fondos, ni acepta donativos oficiales ni gubernamentales, de particulares o de personas ajenas a nuestra comunidad. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Alcohólicos Anónimos no tiene opinión acerca de asuntos ajenos a sus actividades.
Por consiguiente, su nombre nunca es mezclado en polémicas públicas. La protección del anonimato es una preocupación principal de los miembros de Alcohólicos Anónimos que acceden al Internet, por lo que al recurrir a este principio, nuestros miembros cuidan enérgicamente no filmar reuniones de Alcohólicos Anónimos, ni ser filmados en videos y que estos sean exhibidos en las redes sociales, identificándose como miembros de Alcohólicos Anónimos. Así como también solicitan a los representantes de los medios de comunicación que sus nombres completos, imágenes o fotografías no sean difundidas o publicadas mencionando que son miembros de Alcohólicos Anónimos. El no aparecer públicamente ante la prensa, radio, cine y televisión mantiene el alto espíritu de anonimato de Alcohólicos Anónimos. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros a alcanzar el estado de sobriedad. Si has perdido ya la capacidad para controlar el alcohol, no estás solo. Queremos ayudarte. Somos Alcohólicos Anónimos. Bien, ya estamos aquí. Buenas tardes, estamos en una emisión más de esta plataforma digital que transmitimos a través de www.manzanaradio.com y en Facebook Live en la cuenta de Manzana Radio. También nos puede escuchar en el portal de noticias www.micartadehoy.com. Este es el tiempo dedicado a Alcohólicos Anónimos, como todos los sábados. A partir de las 14 horas tenemos esta emisión especial dirigida a todos ustedes que tengan interés en conocer más acerca de esta agrupación de Alcohólicos Anónimos, con el propósito de sumarnos a esta cruzada que Alcohólicos Anónimos tiene con el fin de llevar pues el mensaje a quienes necesiten conocer más de Alcohólicos Anónimos, a quienes quieran dejar de tomar, a quienes tengan algún amigo, algún pariente familiar con este problema, esta enfermedad, pues aquí podrán conocer más acerca de lo que es Alcohólicos Anónimos, qué busca, qué quieren, cuál es el objetivo que tiene esta agrupación, que no es nueva, ya desde 1935 a la fecha. Esta agrupación existe primero en Estados Unidos y ahora está pues diseminada en todo el mundo prácticamente en todos los países donde quiera que vayan, hay una agrupación de Alcohólicos Anónimos. Y bueno, hoy el tema que nos toca abordar es Alcohólicos Anónimos y la familia afectada por el alcoholismo de uno de sus miembros. Precisamente lo que hemos planteado aquí, las secuelas, ¿no? Los daños colaterales que deja el alcoholismo en quienes no tienen control en su manera de beber. El principal daño colateral que se da es en el seno familiar, en la familia, en los seres que más queremos. Ahí es donde la afectación es mayor, el efecto psicológico, por supuesto, ¿no? El emocional y muchas veces hasta el físico. El daño físico trae como consecuencias el uso inmoderado del alcohol. Bien, pues vamos a arrancar con esta emisión de Alcohólicos Anónimos, hoy que es sábado 21 de julio del 2018. Vamos a un breve identificación y regresamos aquí con ustedes. ¿No? ¿Seguimos aquí? Bueno, seguimos directamente. Vamos entonces a entrar prácticamente a lo que ya es la participación de Juan. ¿Vas a hablar tú, Juan? Con la primer segmento. ¿Qué son los grupos de familia Al-Anon y Al-Latín? No, ese es el segundo tema. El primero, el primer tema es Alcohólicos Anónimos y la familia afectada por el alcoholismo de uno de sus miembros. Bien, pues qué bueno, la verdad es que me gustan estos esquemas de trabajo, no tan solemnes, un poquito más relajados, más abiertos, más así, ¿no? A veces cuando estás muy solemne te presionas y estás, no, sueltos aquí. En fin, no pasa nada. Alcohólicos Anónimos y la familia afectada por el alcoholismo de uno de sus miembros. De esto nos va a platicar nuestro amigo Juan.
Así es. Adelante, Juan, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, Alejandro, muchas gracias. Y pues muy contento de estar aquí otra vez en Manzana Radio, saludando a las personas que nos escuchan, que nos hacen el favor de hacernos buenos comentarios vía internet, unas preguntas interesantes, estar pendientes de los videos y de la información que estamos transmitiendo. Y en este caso, este día estamos con un tema igual de interesante, ¿no? Lo que es la familia y la consideración hacia la familia que hace lo que es el programa de Alcohólicos Anónimos y por lo tanto la comunidad de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Bien decías, desde 1935 inicia este movimiento, empieza este proceso de recuperación en varios de sus miembros originarios y ven la problemática que se ha generado con sus familiares. En aquellos tiempos muchos familiares participaban en las reuniones, de alguna manera apoyando al enfermo alcohólico, sirviendo en algunos lugares, pero no empezaban con un proceso de recuperación ellos mismos, ¿no? Se fue con la historia, nosotros y varias experiencias, se fue constatando la afectación que los alcohólicos hacemos hacia nuestros familiares, hacia la gente que tenemos obviamente más cercana, ¿no? Y dentro de nuestro libro grande de Alcohólicos Anónimos viene considerado unos temas que hablan precisamente acerca del impacto hacia la familia, ¿no? Uno de los capítulos está dirigido hacia las esposas, precisamente, de lo que es el enfermo alcohólico, y otro hacia la familia, es el que sigue. Son dos capítulos muy interesantes y en algunos se engloba, digamos, la afectación que se va haciendo hacia la familia, ¿no? Obviamente que Alcohólicos Anónimos no trata este tema de la familia, digamos, de manera puntual hacia un método de recuperación. Para eso está un programa que nosotros recomendamos continuamente, que son los grupos familiares de Al-Anon y Al-Atin. Y esto pues tenemos ahorita invitados de esa agrupación que nos van a hablar exactamente de cuál es su filosofía, cuál es su proceso, cuál es la invitación que hacen hacia la comunidad en general, y que puedan aprovechar este proceso que ellos manejan también para recuperarse de la afectación por algún familiar, algún amigo, alguien que esté bebiendo y que les causa algún problema, ¿no? Eso sería todo para este inicio. Sí. Vamos a traer, están aquí ya dos miembros de Al-Anon, que básicamente esta plática que vamos a tener, Juan, por lo que entiendo, va a estar más rica, porque no es teoría, ¿no? Es experiencia. Así es. De quienes sufrieron los daños colaterales, como decía hace un rato, de quien abusó del alcohol en su vida, ¿no? Del enfermo alcohólico. Aquí va a haber dos testimonios, ¿no? Así de es. quienes han sido 3 testimonios víctimas colaterales de la enfermedad del alcoholismo. Vamos a hablar del alcoholismo como enfermedad, ¿no? Porque es una enfermedad que lo dijo la Organización Mundial de la Salud, no lo dicen ellos. Desde hace muchos años se decretó como una enfermedad. Y bueno, aquí tenemos esta cereza en el pastel ahora aquí en esta emisión de Manzana Radio, con la participación de 3 testimonios que nos van a decir hasta qué grado les afectó el haber vivido con una persona alcohólica en su vida, ¿no? Y lo más importante, cómo le están haciendo para recuperarse. Eso es algo sustancial de esos grupos. Yo creo que es más importante, ¿no? Porque claro, al final de cuentas lo otro ya quedó en el pasado. Ahora es cómo confrontar la vida viviendo todavía con esa misma persona que les provocó daño, ¿no? Pues ya depende de la circunstancia en cada caso, ¿no? Sí, porque esto es en realidad, o sea, están conviviendo con la misma persona que les generó un daño emocional, físico a veces, y cómo están luchando para seguir conviviendo con ella, en el sentido de que ahora ya saben que es una persona enferma. Quizás antes no sabían que era un borracho vicioso, como todos lo califican en el mundo, ¿no? Borracho, cochino, vicioso, ¿no?
pero ahora ya entienden que es una persona enferma y ahora están aprendiendo a convivir con, fíjense, con su victimario, ¿no? Bueno. Por eso lo importante de este programa de hoy en día, ¿no, mi estimado Juan? No le gustó mucho a Juan el concepto, ¿no? Pero para que la gente lo entienda, ¿no? A veces, pues, como que la gente no alcanza a entender el lenguaje de ustedes y, bueno, ¿de qué se trata? Bueno, son 3 testimonios de 3 personas que nos van a decir qué están haciendo para convivir con la misma persona que les generó daño físico, mental y emocional, por así decirlo, por ser más decente, ¿no? Más o menos, Juan. Bien, ¿qué sigue? A ver, mi estimado Juan, ¿qué sigue después de este preámbulo? Tenemos la participación precisamente de Saúl. Sí, el primer video y luego ya Saúl. Bueno, vámonos con el primer video entonces, en este segmento. ¿Y cuánto dura el video, no sabes? 3 minutos. Segundos. ¿Segundos? 30 segundos. 30 segundos, bien, vamos con este video y regresamos después con la participación de nuestro primer testimonio, que va a ser Saúl L. Vámonos al video. Mamá, voy a preparar mis exámenes de regularización. Al rato regreso. Está bien, hija. ¿Vas a ir a algún otro lado? Sí, después quiero ir a mi grupo. Te llamo. Ella tiene toda mi confianza desde que dejó de beber. Amor se escribe con doble A. Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos AC. Bien, ya estamos de vuelta aquí. Vamos a tener esta dinámica activa en esta emisión de hoy, sábado 21 de julio. Tenemos testimonios bien importantes, ¿no? Bien interesantes, porque por primera vez aquí en esta plataforma digital vamos a escuchar y a ver el testimonio de 3 personas, y lo decía hace rato, parece muy duro, muy drástico si usted quiere, pero es la realidad. Testimonio de 3 personas que nos van a platicar qué están haciendo para convivir con su victimario físico, mental y emocional, ¿no? ¿Verdad? De esto, Saúl, quiero que nos platiques qué son los grupos de familia Al-Anon y Al-Atin, que es básicamente la forma en que vamos a entrar a estos temas. Adelante, mi estimado Saúl, acércate aquí un poquito más, ahí estás bien. Muy bien, ahí está bien. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Saúl y pertenezco a los grupos de familia Al-Anon y Al-Atin porque tengo familiares enfermos de alcoholismo. Pues bueno, yo les voy a platicar de lo que es Al-Anon. Como bien decía ahorita el compañero de AA, iniciamos nosotros acompañando, las pioneras de los grupos de AA acompañaban a sus esposos alcohólicos a las reuniones, y en lo que los acompañaron platicando entre ellas, se dieron cuenta de la necesidad también de practicar los principios que ya estaban practicando los compañeros de AA. Y pues fue cuando se dieron cuenta que ellas también, a pesar de que sus esposos ya habían dejado de tomar, y que ellos pensaron por mucho tiempo que su mayor problema era que su esposo tomaba y que cuando su esposo dejara de tomar se les iban a acabar todos los problemas, resulta que sus esposos ya se estaban recuperando en AA y ellas seguían enojándose y seguían sintiendo problemas. Fue cuando descubrieron la necesidad de también buscar ayuda, y se empiezan a organizar los familiares en distintas partes de Estados Unidos, que es donde surgieron los grupos de Al-Anon, y se forma Al-Anon en 1951. Se funda oficialmente los grupos de familia Al-Anon. ¿Y qué son los grupos de familia Al-Anon? Está compuesto por familiares y amigos de alcohólicos. Nosotros no tenemos problemas con la manera de beber. Algún familiar de nosotros nos afecta en el presente o nos afectó en el pasado, como es mi caso, su manera de beber. Yo soy hijo de un alcohólico. En toda mi edad adulta no he convivido con ningún alcohólico. De hecho, parte de mi trauma fue que nunca voy a tomar, porque yo pensaba que eso era malo. Yo creí que por no tomar y que por ser seriecito iba a ser el bueno de la historia siempre, y resultó que tuve los mismos o peores problemas de los que tuvo mi padre sin tomar. Con el tiempo ya en Al-Anon entendí qué es lo que me estaba pasando, pero muy importante entender que Al-Anon es una hermandad diferente a Alcohólicos Anónimos. Somos familiares y amigos de alcohólicos. ¿Y qué hacemos en Al-Anon? Una de las primeras cosas que hacemos es aprender, como bien lo decías ahorita, que el alcoholismo es una enfermedad. Y que el alcoholismo es una enfermedad no lo inventaron ni Alcohólicos Anónimos ni Al-Anon.
La ciencia médica fue la que llegó después de un estudio científico a nivel mundial a la determinación de que el alcoholismo era una enfermedad. Y de hecho cualquiera lo puede verificar en internet, en la página de la Organización Mundial de la Salud, aparece en el catálogo de enfermedades el alcoholismo como enfermedad. Pero ¿qué tenemos que ver los familiares? Si el alcoholismo es una enfermedad, la lógica me dijera que el que está enfermo de alcoholismo es el que consume alcohol. Yo como familiar, si no consumo alcohol, ¿por qué voy a estar enfermo de alcoholismo? Es muy difícil, existe mucha negación. Imagínense si para un alcohólico a veces hay negación y dice, no, yo no tengo problemas, yo cuando quiera dejo de tomar. Imagínense para un familiar, pues es mucho más la negación, le echamos la culpa, no, si yo me enojo porque él toma, yo me enojo porque llega tarde, yo me enojo, y así le hacemos una lista de cosas echándole la culpa siempre a otra persona. Por eso es muy importante hacer conciencia del problema. Y algo que a mí me ayudó a hacer conciencia de que yo tenía la enfermedad del alcoholismo es cuando escuché hablar a un profesional sobre la enfermedad del alcoholismo y hablaba de características de la personalidad alcohólica. Cuando yo vi todas esas características de la personalidad alcohólica y las analicé a conciencia, yo tenía de esas 18 características, 15. Fue cuando yo me tuve que derrotar y aceptar la enfermedad. Es muy importante ese paso porque mientras yo no acepte que tengo un problema, nunca voy a buscar ayuda. Si a mí se me descompone la computadora, inmediatamente busco un técnico que la arregle. Si a mí se me descompone el carro, busco un mecánico para que me atienda el problema. Si me duele la muela, inmediatamente voy con el dentista. Cuando yo hago conciencia que tengo la enfermedad del alcoholismo, es cuando voy a estar dispuesto a ir a buscar ayuda, y esa ayuda, como yo y muchos de mis compañeras y compañeros, la encontramos en los grupos de familia Al-Anon. También es muy importante entender que una vez que yo tengo la enfermedad del alcoholismo, dicen también los profesionales, yo soy una persona destinada a convertirme en problemática. Puedo terminar siendo alcohólico, puedo terminar siendo adicto, puedo terminar siendo adicto a cualquier problema o sustancia, juego, comida, lujuria, y el verdadero problema no está en el alcohol o en la adicción a alguna droga o algún problema. El verdadero problema está en que no puedo controlar mis pensamientos y mis emociones. Y aquí en Al-Anon, poco a poquito aprendemos a controlar eso. Bueno, el requisito para pertenecer a los grupos de familia Al-Anon es tener un familiar o un amigo, como decía, que me afecte en el pasado o en el presente su manera de beber. Aquí no te vamos a pedir ningún otro requisito, credencial de lector que alguien te recomiende, y cada quien cuando asiste a un grupo toma la decisión por sí mismo si se identifica o no como familiar de alcohólico. Ahí no va a haber nadie que te diga, no, es que tú no cumples el requisito, tú no puedes venir. Yo me puedo dar la oportunidad de asistir a un grupo, y cuando escuche las experiencias y empiece a leer la literatura que tenemos, yo voy a decidir si me identifico o no como familiar y si me quedo o no en el grupo. Dentro de Al-Anon tenemos el segmento joven que se llama Al-Atin. Al-Atin es parte de Al-Anon, pero es la parte joven, es para adolescentes de entre los 12 a los 20 años. Y aquí estos jovencitos también practican el programa de 12 pasos y tienen su propia literatura, y también comparten sus experiencias y cómo se van recuperando, y de esta manera se ayudan entre sí. Estos grupos siempre van a estar acompañados de una madrina o de un padrino de Al-Atin que previamente fue preparado y certificado para estar ahí. No están solos los jovencitos. Las personas que llegan a Al-Atin a corta edad, entre los 12 y 15 años, se convierten en jovencitos seguros, independientes, no fáciles de manipular. Yo he visto llegar a jovencitos a Al-Atin que muy serios, muy tímidos, muy manejables, que no saben tomar decisiones, que no saben hablar o exponer en su clase, y se transforman en personas seguras, que toman sus decisiones, que saben decir no cuando no quieren algo, y que saben decir sí cuando sí lo quieren. Y lo mismo nos pasa como adultos, ¿no? Nos convertimos en personas seguras de sí mismos. En Al-Anon usted puede conocer a otros que comprenden su problema, pero aquí nos vamos a comprender de una manera diferente a como nos hemos comprendido tradicionalmente. A mí antes me comprendían dándome por el lado. Ay, pobrecito de ti, cómo te hace sufrir esta persona, cómo te hace daño esta persona, y me hacían más víctima, me daban por el lado. Y es lo que veo que comúnmente pasa. Aquí en Al-Anon te comprendemos y te decimos, ¿sabes qué? Yo estaba viviendo lo mismo que tú, es más, estaba peor, fíjate, porque te platico mi experiencia, pero salí adelante practicando este paso o practicando este lema, y fíjate cómo me siento ahora, me siento muy bien. De esa manera te comprendemos y te ayudamos. En Al-Anon también usted puede mejorar el ambiente familiar. Con una sola persona que asista a un grupo, en este caso de Al-Anon, el ambiente en la familia empieza a cambiar poco a poco.
porque ya va a ser una persona que no va a estar participando de la dinámica de la enfermedad, una persona que va a estar tratando, en vez de ser el problema, de ser la solución. Ya no empiezas a contestar, ya no empiezas a criticar, te empiezas a quedar callado en los momentos en que empieza a subir de tono una discusión, y así poco a poquito el ambiente familiar va cambiando. En Al-Anon usted también puede recobrar su propia confianza, y esto es tener una autoestima sana. Cuando yo llegué a Al-Anon, yo tenía una autoestima alta pero mala. Yo creí que valía porque traía dinero en la cartera o porque traía ropa de marca. Pero al final del día no me sentía bien, no sabía qué tenía, me faltaba algo y entonces era una autoestima que se me desvanecía muy fácilmente. Pero en Al-Anon, cuando recupero mi propia confianza, la autoestima buena, la alta, esa subió. Y la autoestima alta está basada en vivir principios que no pasan de moda, principios, valores, que son principios que los puedo practicar ahorita y que fueron los mismos que se practicaban pues décadas o siglos atrás, ¿sí? El objetivo primordial de los grupos de familia Al-Anon es prestar ayuda a los familiares y amigos de alcohólicos. No nos reunimos con ningún otro objetivo para hacer fiestas o para apoyar alguna otra causa, partido político o religión. Simplemente para prestar ayuda a familiares y amigos de alcohólicos. Y esto lo hacemos en 3 partes. Al primero que le tengo que prestar ayuda cuando voy a un grupo es a mí mismo. Tengo que practicar los 12 pasos y tengo que practicar los principios del programa. Al segundo que le tengo que prestar ayuda es a mi familiar directo. El programa me pide, comprende y estimula a tu familiar. En vez de que lo estés criticando, en vez de que lo estés señalando y que nomás le estés diciendo lo malo, empieza a comprenderlo y empieza a estimularlo diciéndole las cosas positivas. Eso para mí en lo personal fue una lucha porque yo estaba acostumbrado a solo señalar en mi familiar las cosas malas, era muy bueno para criticar, le decía por eso no te va bien, por eso tienes problemas, porque no haces bien esto y le estaba señalando todas sus fallas y todos sus defectos. Al principio se lo gritaba, después se lo fui diciendo en voz baja, pero igual no funcionaba. Lo que hacía era ponerla alterada y ponerlo en mi contra y provocar un pleito. En Al-Anon aprendí que si no tengo nada positivo que decir, es mejor que me quede callado, y si yo le quiero decir algo, es mejor que le diga algo positivo, que lo estimule, y de esa manera esa persona va a empezar a cambiar conmigo. Y así empiezan a suceder los milagros en una relación o en la familia. Credo o religión. Al-Anon no es religioso, aquí son bienvenidas personas que practiquen cualquier religión o incluso personas que no practican ninguna, porque en el programa no es religioso. Igualdad de derechos. En Al-Anon todos somos iguales. Desde el momento en que yo decido pertenecer a un grupo, ya soy igual a cualquier otro miembro que tenga 5, 10 años, 20 años o 30 años. Aquí nadie gobierna y nadie manda a nadie. Prestamos servicios por turnos que se van rotando para poder hacer las cosas que el grupo necesita para existir, pero nadie gobierna a nadie, todos somos iguales. Independencia económica. No existen cuotas ni honorarios para pertenecer a un grupo de Al-Anon, pero nosotros nos mantenemos a nosotros mismos con nuestras propias aportaciones. Es importante que eso sea así porque de esa manera somos autosuficientes. Si nosotros recibiéramos contribuciones de alguna empresa o de gobierno o de alguien, pues esa persona que nos ayuda con sus contribuciones nos iba a querer gobernar. Y de esa manera, pues con nuestras contribuciones voluntarias, que cada quien aporta lo que quiere y lo que puede, lo mismo valen los 5 pesos, 10 pesos que aporta una persona a los 20, 30 o 50 que aporta otra, pero esas contribuciones nos ayudan a pagar la renta del local, la luz y los gastos que tenemos como grupos de Al-Anon para existir. Este principio de independencia económica también me enseña a mí la autosuficiencia mental y emocional. Nosotros en Al-Anon aprendemos a vivir en base a principios, que son los 12 pasos, tradiciones y lemas. Y este principio en especial, la autosuficiencia, a mí me ayudó a no depender de otra persona para ser feliz. Yo estaba acostumbrado a que mi pareja me hiciera desayuno, me lavara la ropa, me planchara, y cuando no me hacía alguna de esas cosas yo me molestaba, le reclamaba y hacía pleito. Cuando yo empiezo a ser independiente, me empiezo a hacer cargo de mis cosas, y si me hacen algo, lo valoro y lo agradezco, pero si no me lo hacen, no pasa nada, me lo puedo hacer yo solo, y empecé a cambiar mis actitudes y mis hábitos, y de esa manera empecé a ser autosuficiente. Y también en lo mental, o sea, hubo un momento en que me decía un padrino,
pues sí, es cierto, pues ya no andas atrás de esta persona, ya no la andas controlando, ya no la andas checando, pero dice, pero la traes en la mente todo el día, necesitas sacártela de la mente para que tú puedas concentrarte en tus actividades. Y entonces, por medio de los pasos o por medio de los lemas, empecé a sacarme de la mente el problema que me traía pensando obsesivamente en una persona, y de esa manera también me volví independiente mentalmente. Principio de anonimato. En Al-Anon practicamos el principio de anonimato. Desde el primer día en que llegas se nos dice, a quien veas aquí, lo que escuches aquí, permítele permanecer aquí. Es muy importante este principio para nosotros porque eso nos da la seguridad y la tranquilidad de poder expresar nuestras ideas, nuestras emociones o algunos problemitas que traigamos, en la seguridad de que no va a salir de ahí del grupo. Nosotros constantemente estamos estudiando este principio para darle vida, y eso nos evita muchos problemas, no solamente dentro del grupo de Al-Anon. Esto en lo personal, acá en mi vida, afuera en mis actividades, me ha evitado muchos problemas desde que yo me volví una persona más reservada, porque sigo viendo en mi familia y amigos cercanos cómo se meten en problemas por platicar algo que escuchan en una parte y lo platican muy fácil en otra. No tienen ese principio de anonimato en sus vidas, y eso causa muchos problemas. Entonces, por medio de esos principios, Al-Anon poco a poquito me ha ido cambiando mis hábitos y mis formas de pensar. Al-Anon es mundial, está en todo el mundo. Empezó en Estados Unidos en 1951, empezó a tener tanto éxito y se expandió por todo el mundo. Estamos en los 5 continentes, en más de 140 países, en varios idiomas, pero es la misma literatura y es exactamente el mismo programa. Lo único que va a cambiar es el idioma dependiendo del país en el que se encuentre. Contamos con nuestra propia literatura. Es literatura que está basada en experiencias de compañeras y compañeros que ya tuvieron éxito practicando el programa. Nosotros no leemos o estudiamos libros de autores independientes o de gobierno. En esa literatura yo me puedo identificar con experiencias de alguna compañera o compañero que ya hace 30, 40 años estuvo en Al-Anon, de tal manera que cuando yo agarro un libro y empiezo a leerlo, es muy fácil que yo me identifique con esa historia, con esa experiencia. Y de esa manera yo me identifico y hago mi proceso de recibir ayuda. Localización de grupos. Contamos con un directorio actualizado de los grupos. En este caso, aquí en Hermosillo, tenemos un directorio con todos los grupos que hay aquí en Hermosillo. A nivel nacional también tenemos un directorio que lo podemos encontrar en una página de internet que ahorita se las voy a decir. Pero aquí en Hermosillo, de hecho ahorita les vamos a dejar un directorio por si alguien quisiera buscar un grupo aquí en Hermosillo, busque el que mejor se le acomode a sus posibilidades. Tenemos grupos que sesionan en horarios matutinos, grupos en horarios vespertinos, horarios nocturnos y de fines de semana. Al-Anon tiene que cumplir las leyes y las reglas del país en el que se encuentre, y en México no es la excepción. En México somos una asociación sin fines de lucro cuyo nombre legal es Central Mexicana de los Servicios Generales de los Grupos Familiares Al-Anon Asociación Civil, y de esa representación legal que tenemos ante el gobierno de la República nos da permiso de poder abrir grupos en todo territorio nacional sin tener que ya tramitar ningún permiso. Tenemos página de internet www.alanon.mx, la da sin costo 01800 522 1111. Esos teléfonos y esa página de internet son de nuestras oficinas generales en la Ciudad de México. Cualquiera puede entrar a esa página de internet y verificar la información que aquí les hemos dado. Pues así a grandes rasgos, esta es la información de lo que es Al-Anon, qué es lo que hacemos, cómo nos ayudamos. Ahorita 2 compañeras van a complementar con sus experiencias personales. Ánimo, gracias Saúl. Bueno, ahí está la información general sobre esto que es Al-Anon. Y ya nos dijo él exactamente que no necesitó haber tomado alcohol para sentirse igual o peor que quien no tomaba, ¿no? Esas son las consecuencias, los daños colaterales en su exacta dimensión de la enfermedad del alcoholismo. Bien, gracias Saúl por tu participación, gracias a todos ustedes que nos están siguiendo. Compartan esta dirección en sus muros para que lo hagamos viral. Esto es importante para todos porque tiene que ver con los cambios de juicios y actitudes que como mexicanos tenemos que tener ya para cambiar este país donde queremos que cambie. Vamos al siguiente corte, un video, y regresamos aquí en un instante. Oiga, qué cumplida. Muy bien hecho. Muchas gracias.
Estuvimos a punto de despedirla. Qué bueno que cambió, la felicito. Valió la pena dejar de beber. Hoy sé que trabajo se escribe con doble A. Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos AC. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso aquí con ustedes. Hoy tenemos a testimonios de Al-Anon que nos están diciendo ya, nos están hablando de los severos daños, óigalo usted así, colaterales que les ha dejado el haber convivido por años con una persona con la enfermedad del alcoholismo. Ya nos los planteó Saúl hace rato de cómo es que él, sin haber tenido que beber alcohol, sufrió y padeció los mismos efectos de la persona con quien convivió muchos años y que tomaba alcohol. Imagínense entonces el alcance del daño colateral que deja la enfermedad del alcoholismo, no solamente quien lo toma, sino quienes no lo toman y que tienen pues la buena o mala suerte de vivir con ellos. La respuesta usted la va a dar. Yo solamente hago la pregunta: ¿la buena o mala suerte de haber convivido con un enfermo alcohólico? ¿Cuál cree usted que sea la respuesta? Vamos mejor a ver qué nos platica ahora Margarita con el tema experiencia en los grupos de familia Al-Anon y Al-Atin. Adelante, buenas tardes Margarita, ¿cómo estás? ¿Bien? Buenas tardes. Muy bien, qué bueno, adelante. Soy miembro también de los grupos de familia Al-Anon y Al-Atin porque tengo familiares y amigos enfermos de alcoholismo. En mi caso, yo no llegué a Al-Anon por mí, ¿verdad? Llegué porque mi esposo y mis hijos empezaron a beber. Ellos bebían, ¿verdad? Llegué cuando ya mis hijos tenían esa enfermedad. ¿Cuáles fueron las etapas por las cuales yo pasé? Pasé por diferentes etapas emocionales, ¿verdad? Primero, pues, la negación, principalmente, incredulidad, miedo, vergüenza. Sabía que algo no estaba bien, pero no entendía y no comprendía qué hacer, qué podía hacer para ayudar lo que estaba sucediendo en mi vida y mi alrededor con mi familia. Traté muchas maneras de persuadir, el chantaje, evitar permisos, psicólogos, psiquiatras, oración, entre tantas actividades que yo trataba para cambiar, según esto, a mis familiares alcohólicos, ¿verdad? Pero nada me daba resultado. ¿Por qué no me daba resultado? Porque no aceptaba yo que era una enfermedad, ¿verdad? Yo pensaba que era una baquetonada el alcoholismo, pero al llegar yo al Al-Anon, empecé a darme cuenta que yo también estaba enferma, e incluso más que los enfermos de mi familia, ¿verdad? Entonces estaba enferma de mis emociones, en donde el programa de Al-Anon era para que me recuperara yo. Yo llegué ahí porque pensaba que me iban a dar una varita mágica para tratar a mis familiares y que ellos se iban a componer y ya todo iba a ser miel y dulzura. Y al empezar a darme cuenta que esta enfermedad no nada más afecta al individuo, a la persona, sino también a su alrededor, a sus familiares, y entre ellos yo, ¿verdad? Que era la que más estaba afectada por esta situación que yo vivía. Entonces, para poder recuperarme y para volverle, dar sentido a mi vida y significado, ¿verdad? Empecé a asistir, porque de eso se trata esto, el que me di cuenta yo, que lo que tenía que hacer primero era asistir, escuchar esas experiencias de mis compañeras, porque no sabía yo qué hacer, ¿verdad? Ya que cada uno trabaja ahí, afortunadamente, a su manera, a su ritmo,
teniendo obviamente un problema común que es el alcoholismo, ¿verdad? Y precisamente para resolverlo mediante la comprensión y el servicio principalmente, dándome cuenta, separando lo que es la enfermedad con amor de la persona, del individuo que está enfermo, ¿verdad? Y también conocer que yo no lo causé, no lo puedo curar y mucho menos controlar, ¿verdad? Con los principios, estos principios espirituales del programa, para poder estabilizar mis emociones y cambiar a una nueva forma de vida, porque eso es precisamente el programa de Al-Anon. Me hizo a mí dar un cambio, un rumbo a mi vida para poder entender a los enfermos de mi familia. Y como decía el compañero, así como un enfermo de alcoholismo enferma alrededor a su familia, pero también un integrante de esa familia que empiece a acudir a los grupos de familia Al-Anon, se empieza a dar resultados, se empieza a sanar esa familia, ¿verdad? Porque allí aprendí a reconocer que es una enfermedad, que no es una baquetonada, que ellos también están en la lucha constante, porque ellos tampoco quieren beber, pero como es una enfermedad, a veces les gana. Ellos también necesitan de su programa, ¿verdad? Que es de AA, que, como decía el compañero, deriva Al-Anon de AA, por eso su nombre, ¿verdad? Por lo tanto, yo, al escuchar esas experiencias de las compañeras y compañeros, al escuchar, empecé a fortalecerme y a sentir que había esperanza, que había otra forma de vida. Al verlas yo llegar a ellas contentas, ¿verdad? Alegres. Yo amanecía enojada y me dormía enojada. ¿Con quién? Con todo, no sabía ni por qué, con la vida. Entonces ahí me empecé a dar cuenta que sí era cierto, que era yo la que tenía que cambiar, tener otra actitud para poder darle ese sentido, ¿verdad?, a mi vida, tener una mente abierta y sobre todo un corazón dispuesto para recuperar esa fe que yo había perdido por el transcurso de la enfermedad de mi esposo, y yo llegué ahí principalmente por mis hijos, que yo solo puedo vivir mi vida, ¿verdad?, y no la de otros. Yo me apoderaba de la vida de ellos. Es por eso que vivía enojada, frustrada, y sobre todo el hecho de dejar que asuman ellos las consecuencias de sus actos para librarme de cargas que no me correspondían. Eso fue haciendo más ligera mi vida y fui retomando a la Margarita de antes de vivir esta situación del alcoholismo, de la familia. Volví a ser yo, ¿verdad? Empecé a tener la capacidad de tomar decisiones más adecuadas y sobre todo, principalmente por el hecho de reconocer la enfermedad, me hizo entender y poder tener un cambio, sobre todo de actitud, de visión, y saber también que no nada más era para mí, sino también para nuestros hijos, ¿verdad? Aquellos que se ven afectados por esta enfermedad y que son los grupos de Alatín. El hecho de asistir, escuchar, de leer, ¿verdad?, la literatura de Al-Anon, de ya empezar a participar, porque al principio yo, como les mencioné, tenía miedo, ¿verdad?, muchas dudas, estaba desesperada, y el empezar a soltar, a desprenderme de todo eso que yo traía por dentro, siento que fue parte de lo que me ayudó a mí a sanar, a empezar a sanar. También sé
que soy humano y que a veces recaigo en esos enojos, pero el hecho de regresar a Al-Anon y de seguir escuchando, me doy cuenta que tengo que seguir actuando diferente a como lo hacía. Ya no estoy enojada, ya no grito, ya trato con respeto a mis familiares. Eso precisamente siento que fue también parte de lo que hizo el cambio en mi familia, el hecho de que yo empecé a retomar mi vida sana, ¿verdad? Y actuar de diferente manera, como les digo, de no gritar y poder tener esa conciencia de que no es baquetonada. Aquí me gustaría leerles un pedacito de un libro de nuestros grupos de familia Al-Anon, cómo ayuda Al-Anon a familiares y amigos de alcohólicos. Dice: mi vida en Al-Anon hoy es mejor de lo que nunca habría soñado. Hago lo que me encanta. Me siento bien conmigo misma. Mi relación con mi familia está muy cerca de mi corazón porque me enseñó mucho sobre el amor. No lamento los momentos penosos vividos a lo largo del camino, ni tampoco temo las dificultades futuras. En mi caso, yo me atormentaba con el pasado. ¿Por qué había sucedido eso? Porque a mí, y también me preocupaba el futuro. En eso me la llevaba, pensando nada más, sufriendo el pasado, desglosando, y no vivía el presente, ¿verdad? También tengo sobre todo mucho que agradecer hoy y no puedo derrochar el tiempo quejándome por el pasado o teniendo miedo de la incertidumbre del futuro. En lugar de ello, agradezco la buena suerte que me condujo a esta nueva forma de vida e intento prestarle la mayor atención posible a cada día de la misma. No sé si haya alguna preguntas. Sí, no, está bien. No, es que quedó muy claro, Margarita. Es un testimonio contundente, clarísimo. Aquí no hay mucho que preguntar. Entendemos cómo es que el programa aplica para ambas partes, tanto el enfermo alcohólico como el familiar, en donde hay una comprensión mutua sobre la enfermedad misma de unos y de otros, y en esa lucha permanece buscando siempre el mejoramiento personal y la armonía familiar, particularmente después de transitar por esta vorágine que los llevó a la enfermedad del alcoholismo, y que hoy están luchando unidos, juntos, para ser mejores como familia, como enfermo alcohólico, como Al-Anon, Al-Latín. Eso está muy sencillo y muy claro. No hay mucho que hablar. Margarita, muchas gracias. Gracias por tu participación, por supuesto. Quedó muy clarísimo. Claro que sí, ganas de preguntar y hay muchas, pero mejor lo dejamos para otro segmento. Vamos a un corte breve y regresamos aquí con ustedes. No pierdas tu vida en recuerdos. Llámanos. No estás solo. Queremos ayudarte. Somos Alcohólicos Anónimos. Yo sí no traje nada. Bien, ya estamos de vuelta. Antes que otra cosa, quiero agradecer la sintonía de quienes nos están siguiendo: a Cristóbal Islas, Carlos Rivera, Patricia Lara Gutiérrez. Patricia, gracias. Marcela Osuna Morales está viendo el video. Roberto Marroquín, gracias. Darío Marmolejo López está unido. Armida Parada también. Lolis B, hola Lolis, ¿cómo estás? Marcela Osuna Morales, buen tema, gracias mi estimada Marcela. Marisela de Gunter Delgado, felicidades por el esfuerzo, ánimo. Gracias Marisela, y pues acá estamos haciendo este esfuerzo conjunto con esta agrupación de Alcohólicos Anónimos. Hoy tenemos a Al-Anon y Al-Latín, dos agrupaciones colaterales que han surgido gracias al crecimiento que ha tenido Alcohólicos Anónimos en todo el mundo, y a la necesidad de que el mejoramiento y la recuperación tiene que ser integral, así como el daño
fue integral, ¿no? Vamos a decirlo así, cuando el alcohólico toma, pues el daño es general, ¿no? Arrasa como un ciclón, como un tifón, y se lleva a todos por igual, ¿no? A la familia particularmente. Bueno, pues la recuperación también tiene que ser integral, tanto del enfermo alcohólico como de las víctimas colaterales o a veces directas, como es la familia. En fin, vamos a dar espacio ahora al tema recuperación familiar integral, Alcohólicos Anónimos, y Al-Anon nos lo va a presentar Gigi T, así se pronuncia, Gigi T. Sí, así es. Bien, Gigi, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida aquí a esta plataforma digital. Adelante con tu exposición, con mucha confianza y mucho entusiasmo. Ok, muy buenas tardes, estoy muy bien, muchas gracias. Pues como le decía, soy Gigi, soy familiar de un alcohólico y por eso pertenezco a la ANON y a la TIN. A mí me toca el tema de lo que es la recuperación familiar integral entre Alcohólicos Anónimos y Al-Anon. Bueno, yo soy hija de un enfermo de alcoholismo. Yo conocí los programas desde una edad muy temprana, desde más o menos 2-3 años. Mi familiar alcohólico llegó a AA y desde ese momento pues yo empecé a asistir a las reuniones, como quien dice, ¿no? Aniversarios, eventos, congresos, todo lo que tenía que ver con AA. Yo crecí dentro de AA, como quien dice. Entonces, pues fue un hogar muy tranquilo, donde existió pues programa. Yo no recuerdo a mi familiar ebrio, yo no recuerdo ver alcohol en mi casa. Siempre vivimos en un ambiente pues de armonía, no perfecto, pero de armonía, ¿no? Con ese familiar dentro de la agrupación de AA. Cuando yo llego a la adolescencia es cuando surgen un poquito los problemas de adaptación. Yo no entendía de qué manera había sido yo afectada por la enfermedad del alcoholismo, porque no había una botella o a quién echarle la culpa por la enfermedad del alcoholismo. ¿Qué estaba pasando conmigo, no? Pues empecé con todos los cambios que es de la adolescencia, no poderme adaptar, o sea, no tener amigos, o sea, estar enojada por todo, así como lo decía ahorita la compañera que me antecedió, con un mal carácter, o sea, tener 15, 16 años y estar amargadísima, ¿no? Enojada por todo. Entonces yo me doy cuenta que pues estoy afectada, es cuando me cae el 20, ¿no? Que estoy afectada. La persona que a mí me pasa el mensaje pues fue obviamente mi familiar alcohólico, es el que empezó a decirme que yo tenía que asistir a esta agrupación porque yo había sido afectada por el alcoholismo, aunque no había alcohol, ahorita lo mencionaba Saúl, el alcoholismo te puede afectar aunque no hay alcohol. Muchas veces tú puedes ser nieta de un alcohólico, tú no viviste en el alcoholismo activo, más sin embargo se te pasan todas las actitudes, porque el alcoholismo es una enfermedad de actitudes, entonces todos los patrones de conducta que tienen tus padres pues se te pasan a ti, ¿no? Como hijo. Entonces, pues parte clave para que yo haya llegado a la ANON pues ha sido ver el ejemplo de mi familiar alcohólico, de qué manera él se fue recuperando. Entonces, cuando yo entro a la ANON, pues fue un proceso, pues de empezar a darme cuenta cómo había sido yo afectada a través de esas actitudes por mis familiares alcohólicos. Entonces empieza una renovación en mi vida que no fue de la noche a la mañana, tardó tiempo en adaptarme. Una cosa es que el familiar alcohólico viva los principios y otra cosa es que tú los vivas, ¿no? O sea, los programas son separados, pues. Tu familiar alcohólico va a vivir su programa y tú tienes que vivir tu programa. Pues yo tenía la falsa idea o la falsa creencia que porque el alcohólico ya estaba en AA, pues ya no había problema conmigo, ya por automático ya se me había pasado la recuperación a mí, y eso no es cierto. Yo necesitaba vivir mi programa, vivir mi proceso, empezar a autodescubrirme quién era yo, de dónde me venía ese coraje, esa ira. Más tarde, ya estando dentro de la hermandad, pues me di cuenta que desarrollé ciertos problemas emocionales por lo mismo, que no entendía. Pues a mí, yo siempre lo he compartido, a mí se me hizo más difícil entender la enfermedad del alcoholismo porque no podía relacionar físicamente, pues, o sea, ver la enfermedad de... cuando, por ejemplo, mis compañeras hablaban y decían, es que lo vi tirado, lo vi borracho, llegó tirando cosas, yo no veía eso en mi casa, pues físicamente no veía esa enfermedad, pero era algo que yo traía, pues esa afectación. Entonces, pues fue un proceso de derrotarme, de empezar a conocerme y de empezar sobre todo a vivir el programa más bien. Ahorita lo compartían, o sea, el programa no funciona solo, el programa funciona si tú asistes, si te entregas de corazón a ese programa, si empiezas a conocerte. No se acaban los problemas, pues cuando uno ingresa a la ANON,
No es que de la noche a la mañana se te van a acabar los problemas y ya no vas a tener problemas de relación con tu familiar alcohólico. ¿Por qué? Porque estamos afectados y es un programa de 24 horas, ¿no? Un día yo puedo andar muy bien y al día siguiente andar mal de que no puedo llevarme bien con mi familiar. Pero la maravilla de este programa es que uno aprende a conocerse, pues, y aprende a entender por qué motivo me estoy comportando de tal manera. Entonces se acaban esos enfrentamientos entre el familiar y el enfermo de alcoholismo, pues porque el programa te va enseñando que las reacciones o la manera de actuar poco tienen que ver contigo. Muchas veces, eso es lo que más me gustó de Al-Anon, ¿no? El no resentirme con ese familiar alcohólico porque me gritaba, porque no cumplía las promesas, porque a lo mejor tenía algún comportamiento muy rudo conmigo. Por lo general los alcohólicos a veces son muy rudos, pues, o sea, a veces llegan con la borrachera seca que le llaman y llegan muy violentos o muy rudos. Y uno como familiar de alcohólico aprende dentro de Al-Anon a no reaccionar a esos patrones. A de que si llega con borrachera seca, si llega enojado, es su problema y hacerme a un lado, ¿no? Porque cuando no tienes programa lo que haces es tratar de curar el dolor que trae tu familiar alcohólico. Y eso tú no lo puedes hacer, no lo puedes lograr. Lo único que puedes hacer es hacerte a un lado y permitirle que siga su crisis libremente, pero tú haciéndote a un lado para que eso ya no te afecte a ti. ¿Y de qué manera me beneficia eso? Pues que ya no me resiento con el familiar alcohólico. Ya sé que ese comportamiento es normal dentro de su enfermedad, pues, o sea, y eso es algo que le salva la vida a un familiar de alcohólico, porque por lo general allá afuera, cuando yo me relacionaba pues con compañeros míos de mi edad y todo eso, nomás veía un comportamiento similar al de mi familiar alcohólico y yo reaccionaba, pues, ¿no? Hacían un mal comentario y me sentía muy triste, muy mal, me echaba la culpa de que la otra persona hizo ese comentario con tal de herirme, etcétera, ¿no? Y Al-Anon no, Al-Anon me dice, no te lo tomes personal, es la enfermedad de esa persona y tú vive tu vida, ¿no? Eso es algo más que me enseñó Al-Anon, a descubrir qué era lo que a mí me gustaba, pues, a enfocar la atención en mí. ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que quiero? ¿Cuáles son mis sueños? ¿Por qué? Porque cuando uno vive con un alcohólico, uno pasa a segundo término y el alcohólico es el que pasa a primer término, ¿no? Todo sea por salvar a la familia y uno queda hasta el final, pues uno se deja hasta el final y se descuida totalmente. Ahorita lo mencionaba Saúl sobre la autoestima. Uno, por ejemplo, empieza a buscar maneras de subir su autoestima erróneas, ¿no? Creyendo que si tiene a ese familiar o a esa familia en buen estado, pues se va a hablar bien de ella. Y dentro de Al-Anon uno aprende que no, que uno nada más está buscando la mejora de uno mismo, una mejora que es continua, pues paulatina, no busca perfección, que tener una vida perfecta, sino una vida que está en continuo cambio, pero hacia lo bueno. A conocerse a uno mismo, ver de qué manera puede mejorar su relación, no solamente con el alcohólico, sino con todas las personas que le rodean, y a no estar buscando defectos en las otras personas, pues uno aprende a vivir dentro de Al-Anon. Hace un lado a todo aquello que no lo necesita y empieza a enriquecer su vida, pues eso es algo que alivia mucho a un familiar de alcohólico. También dentro de Al-Anon, pues a través de los servicios, si uno viene, por lo general un familiar de alcohólico así como yo, pues tengo muchos problemas para relacionarme. Entonces Al-Anon me ofrece la oportunidad de servir y ahí en el servicio yo descubro muchas cualidades que tengo, pero también descubro defectos. Y lo padre de Al-Anon es que si mis compañeros dentro de la hermandad se dan cuenta que estoy batallando con un defecto de carácter, en vez de recriminármelo, me ayudan a que lo supere, ¿no? Entonces en ese ambiente cálido, de confianza, yo empiezo a crecer y eso, como lo decía Saúl, a su vez me permite que cuando yo llegue a casa me comporte con amor con ese alcohólico, a no juzgarlo, a entender que está librando una batalla, una lucha muy fuerte con una bebida, con algo que él no puede frenar, ¿no? Y eso es algo que también me gusta, pues porque empiezas tanto a conocerte que ya te das cuenta que si cambiar uno como familiar de alcohólico es difícil, y eso que uno no tiene una adicción, que no tiene esas ganas de beber. Ahora imagínate para un alcohólico que tiene que luchar con esos defectos de carácter y aparte su adicción al alcohol, ¿no? Entonces todo eso es lo que a mí me ha ayudado a que se transforme mi vida, a que esté más tranquila, a que los cambios y los retos ya no me asusten.
Eso es otra cosa que hace que tiene un familiar de alcohólico, ¿no? Siempre quiere tener todo en control, que no haya cambios, que todo esté perfecto, que todo esté dentro de control. Y Al-Anon no, Al-Anon te da esa confianza de que no importa el cambio que suceda en tu vida, tú vas a estar bien, porque ya no estás sola, ya tienes compañeros que están alrededor tuyo. Porque algo que me gustaría aclarar, la enfermedad del alcoholismo para el familiar, es vivirla en soledad. ¿Por qué? Porque al que se le presta más atención hace al enfermo alcohólico, porque es el que genera problemas, el que se mete en líos, el que transgrede las leyes, etcétera, ¿no? Y un familiar de alcohólico por lo general es el bueno, el que se porta bien, el que nunca se mete en problemas, el que salva a la familia, etcétera, ¿no? Entonces muchas veces como familiar uno oculta todos esos detalles que están sucediendo en tu vida y vives esa enfermedad en soledad. Cuando tú llegas al Al-Anon y empiezas a expresar tus sentimientos de frustración, que no les puedes compartir a otras personas que no entienden esta enfermedad del alcoholismo porque tiendes a ser juzgada de que no estás siendo buena hija o buena madre o buena hermana porque no estás atendiendo a ese alcohólico. Y el programa no, te dice, habla acerca de lo que sientes, exprésate y encuentras a esas personas que están alrededor tuyo, que te entienden y comprenden esa soledad que tú estás viviendo en esa enfermedad del alcoholismo. Entonces ya no vuelves a estar sola, pues, o sea, sientes el apoyo y dejas de sentirte un bicho raro, porque, por ejemplo, un familiar de alcohólico siempre se siente el prietito en el arroz, ¿no? De que nadie lo entiende, nadie lo valora, y muchas veces es relegado, ¿no? También porque siempre anda todo frustrado el familiar de alcohólico, así como yo, pero porque trae mucha frustración dentro de sí, de que no puede frenar ese comportamiento alcohólico. Y Al-Anon te va enseñando poco a poco, pues, que tú no lo puedes controlar, que tú no lo puedes frenar, y está bien que no lo puedas controlar, pues es decisión de otra persona, está fuera de tu control el que la otra persona deje de beber. Entonces empiezas a mejorar tu calidad de vida, ¿no? A centrarte, a disfrutar, y eso es algo que me cuesta todavía a mí, disfrutar. Un familiar de alcohólico no disfruta las cosas, no disfruta una buena cena, una salida. ¿Por qué? Porque está pensando de que no, este tiempo lo debería estar invirtiendo en el alcohólico, ¿no? Entonces aquí Al-Anon te dice que no, que primero te tienes que salvar a ti misma, ahorita lo decían, te tienes que curar tú tus emociones y tus sentimientos, y después, si tú quieres, o sea, le vas a dar ese espacio, ¿no? Pero ahora le vas a dar el espacio a esa familiar alcohólico de calidad, con amor y sin sobreprotección, ¿no? Eso también nos enseña Al-Anon, a no estar sobreprotegiendo al alcohólico, o sea, de las consecuencias de sus actos, que lo va a detener la policía y le va a quitar el carro, que se lo quite. O sea, ¿por qué? Porque como familiar de alcohólico ponemos muchos colchones para que no toque la cárcel, por ejemplo, un alcohólico, y Al-Anon nos enseña que no, que necesitamos aprender a amar con madurez, no propiciando que la otra persona siga transgrediendo la ley o su vida, no haciéndose más daño. Entonces, eso también nos recuerda a Al-Anon que muchas veces ese amor enfermizo que se nos transfigura cuando estamos viviendo con un alcohólico, genera más daño en ese alcohólico que bien. Entonces, eso es algo que también nos enseña Al-Anon, a hacernos un lado y permitir que las demás personas vivan su vida a plenitud y como ellas quieran, pues, o sea, y no está mal, pues, o sea, Al-Anon continuamente te está recordando que no está mal, ¿no? El dejar a las personas de lado, no por eso eres mala, ¿no? Y pues eso es lo que yo puedo compartirles de un familiar. No, contundente, ¿no? Insisto, repito, está muy claro. Sin embargo, a mí me gustaría que en una siguiente transmisión que hagamos, y se lo digo a Juan y a ustedes, me gustaría que nos diéramos oportunidad de tener una dinámica distinta, por ejemplo, de preguntas y respuestas, ¿no? Para que la audiencia que nos esté escuchando pueda preguntar dudas que tenga sobre esto y cómo le están haciendo cada uno de ustedes, aunque ya en términos generales nos lo plantearon, ¿no? Pero habrá quien tenga una duda específica y no sepa qué hacer, y a lo mejor ustedes tienen la respuesta, ¿no? A estas dudas que hay, ¿no? A mí me queda claro que aquí es importante la participación conjunta de todos, tanto del enfermo alcohólico que está en AA como del familiar Al-Anon que está en Al-Anon tratando de recuperarse y entender a la otra parte, ¿no? Y la otra parte que tendrá que entender
para lograr, si no la perfección total, sí un mejoramiento constante en su relación familiar, que ya fue deteriorada por muchos años. En el caso que nos ocupa con Saúl y Gigi, que no hubo alcohol de por medio, ¿no? Y sin embargo el daño fue severo. Entonces, imagínense entonces el alcance o el daño que tienen quienes sí tuvieron contacto físico con el alcohólico, que le tocó verlo tomar, que sufrió no sé qué tantas cosas físicas, mentales y emocionales por la conducta irresponsable del enfermo alcohólico, y ustedes que no lo hicieron, imaginen entonces ahora aquello, ¿no? En fin, ánimo con esto, me gusta mucho, ojalá y lo hagan, retomen la propuesta, la invitación que les hago, y podamos entrar a una dinámica de preguntas y respuestas. Antes de irnos un mensaje. Roberto Adán Ortiz Castillo, ánimo compañeros, sí se puede, gracias, saludos al grupo Renacer. Claro que sí, desde aquí le enviamos saludos al grupo Renacer, por supuesto, qué bueno que están sintonizándonos y pasen esta información, compartan este muro para que esto crezca y se haga viral, porque todos necesitamos saber de esto, no saben cuánto, vivimos en un mundo de alcohol que no se imagina, ¿no? Entonces, esto que estamos haciendo aquí, esta plataforma digital en apoyo de Alcohólicos Anónimos y de Al-Anon y Al-Atin ahora, pues es para eso, para pasar el mensaje. Somos, ¿cómo se dicen? ¿Cómo dicen? Somos amigos, no, aliados de Alcohólicos Anónimos. Bien, gracias Gigi, gracias por tu participación. Vamos a un breve espacio de mensaje y regresamos aquí. Hola, bienvenida, pasa. ¿Cómo te llamas? Me llamo Marta. Bienvenida, yo también soy Marta. Hola, yo soy Marta. Me llamo Marta. Nadie más quien padece de alcoholismo puede saber exactamente cómo te sientes. No estás solo, queremos ayudarte. Somos Alcohólicos Anónimos. ¿Ya estamos? Ya estamos de vuelta. Vámonos con la salida prácticamente de esta emisión. Vámonos con la importancia de la recuperación integral familiar, conclusiones que nos va a brindar Juan, ¿no? Y bueno, Juan, un éxito, ¿no? Yo lo siento como esto muy fructífero para todos. Entonces, es de suma importancia que se acerque esa familia, que se alcohólico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tiene que también integrarse, ¿no? Es lo más recomendable. En muchos casos de éxito, los compañeros han platicado que cuando su familia se integra a estos grupos, es cuando empieza realmente la recuperación en el individuo, ¿no? Mientras, pues hay problemas, ¿no? Siguen los problemas, ¿no? Entonces sí es de suma importancia llegar a estas definiciones. La experiencia dentro de Alcohólicos Anónimos, pues nos la plasma nuestro libro guía, nuestro libro de Alcohólicos Anónimos. Desde un origen, desde hace casi 83 años, ya se definía que la familia jugaba un capítulos y un tercero ahí que habla en forma genérica sobre los beneficios, las bendiciones para el enfermo alcohólico y en sí para su entorno familiar, ¿no? Entonces todo ello lo tenemos que retomar, lo manejamos como una buena información, como una aliciente a las personas que nos están escuchando y pues como dices, una sesión de preguntas y respuestas sería muy óptima, sí, ¿no? Para una segunda reunión. Entonces sí, vamos a tratar de
trabajar en ello, ¿no? Hay que agendarla, por supuesto, sí. Claro que sí. Me gusta más esa forma interactiva. No por desdeñar, estuvo interesantísima, pero yo creo que una dinámica así más directa para quienes tengan dudas y preguntas. A propósito, mira, Kiki Lamoto dice: excelente información y gracias por la plataforma para difundir un programa de vida. El grupo Mi Única Solución los saluda. Bueno, pues ustedes que se están sumando de Alcohólicos, son del grupo de Alcohólicos Anónimos. De Alcohólicos Anónimos, pues compartan en sus muros esta dirección, Facebook Live, en Manzana Radio, compartan para que más gente la vea, más cibernautas tengan acceso a esta información. Háganlo viral, compártanla en tantos muros como puedan para que esto vaya creciendo y lleguemos más lejos todavía. Juan, ¿qué más? ¿Qué sigue? Sí, mira, quiero entrar en unas invitaciones para eventos del día de hoy. Nosotros estamos manejando ya un evento, un congreso de área en la zona de Alcohólicos Anónimos local de aquí de Hermosillo, Sonora. Estamos organizando ya nuestro 15º congreso de área, va a ser en Ures, Sonora, en el mes de septiembre. Después traeremos detalles, ¿no? sobre este evento. Pero estamos previendo ahorita unas actividades donde hay una reunión especial, es la invitación número 1 que yo te traigo ahorita, y lo van a estar viendo en pantalla. Son ciertas actividades con temas interesantes, se llevan a cabo en un grupo de Alcohólicos Anónimos, en este caso el Grupo Libertad, que está para el norte de la ciudad, aquí en Hermosillo. Son reuniones que inician a las 10 de la noche. Es una modalidad que tenemos de este tipo de reunión. Puede acudir cualquier persona que esté interesada. Es una reunión abierta, le llamamos nosotros, ¿no? Entonces son temas muy interesantes que se van a plantear y puede ser una bonita experiencia, ¿no? También, ahorita en este momento, se está llevando a cabo una información pública en un grupo que cumple 7 años de haberse formado. Esta es la invitación 2 que te estoy manejando, es imágenes también que van a ver ahí en pantalla. Estamos hablando es el grupo Juventud y tiene un programa de ejecución de a partir de las 3 de la tarde hasta las 7 de la tarde. Hoy es por aquí, por el Camino del Seri, que es la zona poniente, centro poniente de Hermosillo, cerca por allá donde está el Cobach. Accesar, hay bastante información interesante, ¿no? Y también pues no está de más comentarte, como cada uno de los sábados, el teléfono de contacto que tenemos aquí. Te lo repito, ya me lo estoy aprendiendo, no te creas. 214-2471, la LADA para que Hermosillo es 662, y estamos a la orden, ¿no? Este teléfono se atiende todo el día y toda la noche. Siempre hay una persona que está dispuesta a brindarle alguna información, a ubicar algún grupo que esté cerquita de donde uno vive, o darle alguna indicación adecuada a la problemática del alcoholismo, ¿no? Hemos tenido muchas solicitudes sobre dónde hay grupos de Al-Anon también. A este grupo, a este teléfono nos han llegado muchas solicitudes, y entonces con los directorios que tenemos también les damos esa información, ¿no? Entonces, pues eso es todo lo que tenemos para este día. Sí, gracias. Me estoy distrayendo ya con el celular. Se le acabó la batería, toca ya. Por ahí está, se me descargó el celular. Estabas dándole seguimiento aquí, por ahí estaba contestando. No, qué bueno, Juan. La verdad es que nos da mucho gusto ser parte de este proyecto de ustedes, proyecto de vida, básicamente. Y así lo decimos porque es un proyecto de vida. El tema del alcoholismo es un tema de salud pública, ya no es un tema común. Yo estaba leyendo aquí ayer, ¿cuántos eran? 233,000 millones de pesos que el gobierno invierte en la atención a la salud de quienes padecen problemas por el consumo de alcohol, ¿no?
233 mil millones de pesos destinados a atender como 6 millones de pacientes que hay en México que tienen problemas precisamente de cirrosis, ¿no? Básicamente, ¿no? Es un dineral, y el tema se plantea en función de que se invierte tanto en la salud pública y el impuesto que se cobra a los que se encargan de producir, envasar, distribuir, comercializar estas bebidas alcohólicas, es mínimo el impuesto que se les cobra a ellos. Entonces hay una desproporción muy grande entre lo que se invierte en salud pública y en lo que pagan los que se encargan de producir estos productos. Pero es un dineral, por eso es que ya es un tema de salud pública el alcoholismo. Entonces nosotros nos sentimos agradecidos que nos hayan permitido ser parte de este movimiento. Ahora con Al-Anon, Al-Atin, Alcohólicos Anónimos, estamos creciendo y queremos que ustedes que nos están viendo compartan en sus muros esta dirección, esta fanpage, que así se llama, Manzana Radio, para que llegue hasta donde sea necesario que llegue, porque estamos llevando un mensaje de vida. Nosotros somos aliados de ellos y nos prestamos a esta travesura de llevarles vida a ustedes a través de los testimonios de Alcohólicos Anónimos y ahora de Al-Anon y de Al-Atin, que nos han dado información importante para entender. Fíjate, yo lo voy a reiterar, no te gusta, Juan, que lo diga, pero lo voy a decir, cómo es que una persona tiene que aprender a convivir con el victimario que fue de su propia vida, ¿no? Sí, la persona que lo dañó física, mental y espiritualmente, ¿no? Ahora tiene que aprender a convivir con ella a base de los programas de Al-Anon y de Al-Atin. ¿Cómo se dice? Qué incongruencia, ¿no? Pero cómo es que tienen que aprender a convivir ambas partes ahora, después de que tanto daño que le hizo aquel enfermo alcohólico. Ahora la familia, el pariente, la esposa, el hijo, la hija, el tío, o quien haya sido, o quien sea, tienen que aprender a entenderlo, fíjate, después de todo el daño que le hizo, ¿no? Son curiosidades que se dan, pero así es la realidad de esto, ¿no? No te gustaría ser pero es cruda, la realidad sí es, ¿no? Bien, pues muchas gracias, Juan, gracias. No, gracias a ti, estamos a la orden también. Gracias a Margarita, gracias a Gigi y gracias a Saúl, que vinieron aquí a compartirnos su experiencia de vida a través de Al-Anon y Al-Atin y a través de Alcohólicos Anónimos. Y a ustedes los invito a que sigan con nosotros esta plataforma digital. Nos escuchamos y vemos el lunes a las 8 de la mañana con Periodismo Abierto. Y vamos creciendo, ayúdenos a crecer, ayúdenos a difundir esta dirección para que se vea en todo el mundo estas propuestas que llevamos para usted tienen sentido de vida. Gracias, soy Alejandro Islas Galarza y como siempre me despido, como todos los días, con amor, cariño y ternura. Que tenga un bonito fin de semana, y si va a manejar no tome, y si va a tomar no maneje. ánimo, hasta la vista. Ya me estoy haciendo... ¿Qué es Alcohólicos Anónimos? Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. El nombre Alcohólicos Anónimos, AA y AA, y su logotipo círculo con triángulo inscrito no son de dominio público, son marcas protegidas por las leyes mexicanas y registradas por la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, AC. Es la única autorizada por la AA World Services Inc. para publicar y distribuir la literatura de Alcohólicos Anónimos en México. Contamos con una red aproximada de 14,000 grupos en todo el país, que sesionan únicamente hora y media al día en sesiones de terapia grupal de autoayuda, por lo que no contamos con centros de rehabilitación, anexos, granjas, clínicas de desintoxicación, estancias o albergue alguno. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan honorarios ni cuotas. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones.
Todos los servicios que ofrecen tanto integrantes, grupos, comités u oficinas de Alcohólicos Anónimos son enteramente gratuitos. Alcohólicos Anónimos no realiza campañas para colectar fondos, ni acepta donativos oficiales ni gubernamentales, de particulares o de personas ajenas a nuestra comunidad. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Alcohólicos Anónimos no tiene opinión acerca de asuntos ajenos a sus actividades. Por consiguiente, su nombre nunca es mezclado en polémicas públicas. La protección del anonimato es una preocupación principal de los miembros de Alcohólicos Anónimos que acceden al Internet, por lo que al recurrir a este principio, nuestros miembros cuidan enérgicamente no filmar reuniones de Alcohólicos Anónimos, ni ser filmados en videos y que estos sean exhibidos en las redes sociales, identificándose como miembros de Alcohólicos Anónimos. Así como también solicitan a los representantes de los medios de comunicación que sus nombres completos, imágenes o fotografías no sean difundidas o publicadas mencionando que son miembros de Alcohólicos Anónimos. El no aparecer públicamente ante la prensa, radio, cine y televisión mantiene el alto espíritu de anonimato de Alcohólicos Anónimos. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros a alcanzar el estado de sobriedad. Si has perdido ya la capacidad para controlar el alcohol, no estás solo. Queremos ayudarte. Somos Alcohólicos Anónimos.